constitucional. Cristóbal, bienvenido ahora por la Super 7. Muchas gracias por la invitación, un placer. Cómo no, comenzamos a hablar, doctor, de reformas. El presidente Luis Abinader en la campaña dijo que tenía el compromiso de someter un paquete de reformas. Tan pronto ganó las elecciones, habló de enviar un paquete de 12 reformas, primero al Consejo Económico y Social y luego al Congreso Nacional. Pero dijo que primero va a enviar la reforma constitucional. Mucha gente se pregunta, ¿es necesario reformar la Constitución? Después de que hemos dicho que la reforma de 2010 fue abarcadora y que ha sido una de las mejores constituciones que nos hemos dado en los últimos tiempos. Sí. Bueno, yo pienso que la respuesta a la pregunta sobre la necesidad o la pertinencia de reformar la Constitución pasa por constatar si hay aspectos en el texto constitucional que ameriten ser reformados. Y yo creo que la Constitución del 2010, que fue, como usted ha dicho, un texto, una reforma abarcadora, la más abarcadora de cuantas hayamos tenido a lo largo de 180 años de vida constitucional, y de los considerables aportes que introdujo en diversos ámbitos del mundo institucional en el país. A pesar de eso, y de todos los méritos que hay que reconocerle, creo que tiene elementos que no debió tener nunca. ¿Cómo cuál? Y que no debió tener, y que hablan, por eso yo he dicho siempre, la Constitución, a pesar de todo lo que ha significado, nació necesitada de reforma. Explíquese bien, doctor, para la gente sí, que lo escuche. Sí. Exactamente. Hubo decisiones que se adoptaron en el ámbito del sistema de administración de justicia que, a mi juicio, representaron retrocesos notables respecto de un proceso que se había iniciado aquí a finales de los años 90 para trabajar en pro de la independencia de la administración de justicia. Y yo creo que un elemento clave entre esas decisiones que implicaron retrocesos notables en este ámbito fue la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, en dos aspectos especialmente críticos. En la ampliación de las competencias que el Consejo tenía y en su integración. En relación a la integración, lo que pasó fue que se incorporó al Procurador General de la República como miembro del Consejo. Y eso parece una cosa inocua, pero no lo es. Claro. ¿Por qué? Porque incorporar al Procurador General de la República fue una forma de romper el equilibrio siempre precario de por sí, el equilibrio precario de por sí de la correlación de fuerzas políticas que están representadas en el Consejo. ¿Se buscaba control político ahí en el Consejo? Eso fue lo que resultó. No sé si esa fue la intención, pero eso fue lo que en términos prácticos resultó. Es decir, ¿cómo lo graficamos de manera que se pueda entender? El Consejo pasó a tener 8 miembros, de 7. Sí. Aquí tenemos desde el año 2002 una experiencia que siempre se ha producido de cohabitación entre el gobierno y las cámaras legislativas. Es decir, el partido que logra el gobierno logra también mayoría en ambas cámaras. Eso ha sido invariable. Significa que el partido de gobierno tiene al presidente de la República como presidente del Consejo, a los presidentes de ambas cámaras. ¿Serían 3? Y al Procurador General de la República, que son miembros, tradicionalmente han sido miembros del partido de gobierno, más aún, altos dirigentes del partido de gobierno, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos un tema gordo. ¿Por qué? Porque en un órgano de 8, donde según la ley, el empate lo decide el presidente con un voto de calidad. Sí. Hay un problema. Ya hay un tema. Sí, lo que eso significa es que
la instancia de dirección del partido en el gobierno o el presidente de la República tiene la posibilidad de configurar órganos tan sensibles como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral a su imagen y semejanza. Correcto. A su imagen y semejanza. Pero la cuestión es más, se complejiza más todavía cuando vemos la modificación en el ámbito de las competencias del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue ampliada. Fueron ampliadas en la reforma del 2010. Antes del 2010, cuando se creó en el 94, al Consejo se le asignó la competencia de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y cuando cumplían, cuando se producían vacantes, suplirlas. Sí. ¿No? Pues ahora, en la reforma del 2010, se le otorgó facultad para evaluar cada 7 años a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es un problema? Entonces, por supuesto. ¿Por qué? ¿Porque no están en capacidad de evaluar o por qué? No porque no estén en capacidad, porque cuando tú designas a un juez de la Suprema Corte de Justicia, tú lo sometes a un escrutinio, Sí. tú evalúas su expediente, Claro. tú evalúas su hoja de servicio, tú evalúas su trayectoria en el sistema de administración de justicia, desde donde fuera, se supone que desde juez de paz hasta juez de corte. Sí. Es decir, Un juez de hacerlo. claro, ese es el otro problema, pero ahí vamos a llegar. Sí. Mire, doctor, perdone, pero ¿usted cree que con mucha sinceridad que se hace esa evaluación? Yo no Diga, lo sé. diga que yo no sé mucho de eso, doctor. Es con sinceridad que se hace esa evaluación. Mira, José María lo vamos a poner por el papel que tiene, el currículo profesional y fuera de la política. Olvídate que yo quisiera que sea Wendy, pero tengo que poner a José María. Eso es con sinceridad que se hace evaluación. Yo creo que ha habido muchas decisiones inadecuadas. Okay. Yo no sé si han sido Mire, sinceras o no, pero estoy aprendiendo, inadecuadas, doctor, estoy aprendiendo. inadecuadas muchas. Entonces, una respuesta a esa situación podría ser una permanencia. Que una vez elijamos a alguien para la Suprema, simplemente usted se va a la edad de retiro, como acontece, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin evaluar. Sí. Sí. Yo, mira, ¿cómo yo lo veo? Porque aquí esa fue otra decisión importante. Sí. La composición de la Suprema Corte de Justicia a partir del año 2010 pasó a ser de esta manera: 3/4 partes de los que vayan a ser designados tienen que ser del sistema de carrera, tienen Sí. que ser electos del sistema de carrera judicial. Que eso es bueno, ¿verdad? Y luego una tercera parte, digamos, de entre juristas en Juristas. ejercicio, procuradores, fiscales, etcétera, académicos. La razón por la que se adoptó esa modalidad dual de extracción de los miembros de la Suprema Corte de Justicia fue el razonamiento de que los órganos colegiados de administración de justicia, sobre todo cuando son tan amplios, tan numerosos en su matrícula, tienden a la endogamia, a la esclerosis, al acomodamiento en lo que ya se ha hecho. Y se les dificulta, más si vienen del sistema. Claro, se les dificulta renovarse, abrirse a nuevos aires de entendimiento y comprensión del derecho, del mismo funcionamiento del sistema. Entonces, vamos a abrir una ventana para airear periódicamente a la Corte Suprema de Justicia, porque como la edad de retiro era de 75 años, vamos a abrir esta ventana. ¿Y cómo ha resultado eso? ¿Ha sido positivo? ¿O No. ¿Cómo el balance de esos nuevos aires que le hemos llevado a la alta corte? El tema es, y aquí es importante hacer memoria, esa era la intención, esa fue la razón por la que se tomó esa decisión. Ahora, ¿qué pasa? En la discusión en la Asamblea Nacional se tomó esa decisión y se tomó una adicional que le quitó el sentido a esta. ¿Por qué? Porque se decidió evaluar a todos los jueces cada 7 años. Entonces, si tú vas a evaluar a todos los jueces de la Suprema Corte cada 7 años, Vas a tener la movilidad que querías. vas a tener la movilidad que querías, pero peor. Si los vas a evaluar, los puedes remover. ¿En qué se convirtió esa decisión en los hechos? En una práctica de remoción casi total de la matrícula de los jueces de la Suprema Corte cada 7 años. Ese no es. Sí. Ese no era el sentido.
de esa modificación. Pero, por eso... Pero bueno, acaba de señalar un tema, Cristóbal, que es parte de lo que al final es lógico que pueda pasar, pero que es peligroso que pueda pasar. Tenemos una intención de modificar de la Constitución por algunos aspectos que quizás se pueda entender como lo que acabas de explicar, pero una vez eso llegue, el constituyente, se supone que el constituyente es soberano. Pudiéramos llevar unas ideas y salir otras cosas. Sin embargo, todavía hoy hay aspectos importantes de ese gran esfuerzo del 2010, de esa gran constitución, que todavía no lo tenemos. Por ejemplo, nos falta una ley de referéndum. ¿No sería más factible nosotros trabajar en las cosas que nos faltan antes de abocarnos a reformar nuevamente una constitución que no ha entrado plenamente en ejecución al día de hoy? Yo pienso que no son cuestiones excluyentes. Yo creo que hay que continuar votando, discutiendo y votando las leyes que aún están pendientes por mandato expreso de la reforma de la Constitución del 2010. Tú mencionas el referendo. Hay un proyecto en las cámaras de ley de referendo. Que tiene mucho tiempo ya. Hay un proyecto de ley de control político y fiscalización. Es decir, hay muchas normas pendientes. Ahora, yo pienso que hay, y me quiero referir a un aspecto que el presidente Abinader ha destacado como particularmente importante en, digamos, en el segundo momento en que planteó el tema de la reforma constitucional, que es el tema de la reelección presidencial. Cuando el presidente ha dicho, yo quiero poner un candado, yo no me gusta la expresión, pero dice un candado, yo digo en el lenguaje técnico del constitucionalismo se habla de hacer más rígido el procedimiento de reforma de la Constitución para la circunstancia en que la reforma verse sobre el tema de la reelección. ¿Cómo hacerlo más rígido? ¿Es necesario eso? Porque a mí me preocupa el cerrar lo que ya está cerrado, porque en la actualidad, y he escuchado a mucha gente siendo apologista de la necesidad de reforma para eso y entendiendo que eso hace que el presidente se vea como todavía más un presidente más democrático y más soberano, pero el presidente hoy en día no se puede reelegir. Como está, no hay otro candado que Luis Abinader pueda tener porque ya el candado está. Luis Abinader no se puede reelegir hoy en día, salvo que modifique la Constitución. Entonces, si el presidente no se puede reelegir, si el expresidente Danilo tampoco, solo quedaría el expresidente Leonel Fernández, ¿habría la necesidad de poner un candado que ya existe? Lo que pasa es que, utilizando la expresión de nuevo que no me gusta, lo que ha demostrado en toda nuestra historia política, ese candado es que no funciona. Sí. Es decir, ¿verdad? no funciona. No funciona si modificamos la Constitución. Por eso. Y luego que lleguemos al constituyente puede hacer lo que sea. Ha sido fácil, pero, y tomemos los últimos ejemplos. Es decir, aquí, después de 1966, yo escribí sobre esto ayer en mi columna de Diario Libre, a partir de 1966, que la Constitución adoptó un régimen de reelección indefinida, tuvimos una reforma que impuso una crisis político-electoral en el 94 para prohibir la reelección consecutiva. No tenemos ninguna modificación que no haya tocado la reelección. 5, pero en 180 años. Se modificó en el 2002 para que el presidente Mejía, que tenía un impedimento, buscar la reelección, y se presentó, ¿verdad? En el 2010 fue una constitución, una reforma integral de la Constitución, pero el expresidente Fernández tenía una inhabilitación para volver a presentarse de por vida. Igual Hipólito. Se levantó esa inhabilitación y eso permite que él se haya presentado en las recién concluidas elecciones presidenciales. Danilo Medina es electo en una constitución que le prohíbe
reelegirse, la modifica. Es decir, ese candado ha sido muy frágil. Pero Entonces, ¿qué es lo que el presidente ha dicho? Vamos a hacerlo más difícil. ¿Por qué yo creo que eso es importante? Porque esa práctica ha estado a la base de todos los escenarios de quebrantamiento institucional en la República Dominicana, Cristóbal. sin excepción. Cristóbal, mire. Sin excepción, perdón. Ajá. Sin excepción. O sea, no hay un golpe de Estado, un contragolpe de Estado, un gobierno despótico en la República Dominicana desde 1854, cuando se produjo la primera reforma, que no tenga como uno de sus aspectos explicativos la intención y muchas veces el logro de un presidente que tiene un impedimento para continuar en el poder. Sí. Pero de lo que se ha hablado. Entonces, con respecto a ese tema. Pedro Santana tenía un impedimento para ser presidente más allá de 4 años, en 1844, en la Constitución originalmente aprobada por el Congreso Constituyente de San Cristóbal, el 6 de noviembre. Pero cuando él fue a jurar la Constitución, ni siquiera esperó a modificarla. Cuando fue a jurarla, se hizo aprobar un transitorio que decía que no solo, que no era que él tenía que esperar, él podía seguir siendo presidente por 8 años sin necesidad de someterse pero a la realidad que tenemos, electoral. la realidad que tenemos actualmente, Cristóbal, es que el presidente Abinader no podría reelegirse, como está en la actualidad. De acuerdo. En ese caso, con estas circunstancias que tenemos, que ya no podría, ¿verdad? El paso de una reforma constitucional ciertamente podría abrir esas circunstancias, porque la mejor manera de que ese blindaje o ese candado esté es simplemente el presidente no presentarse. Porque de lo que he escuchado y hago el comentario para saber si es lo que se ha estado moviendo en los líderes constitucionales, es que se habla de la posibilidad de que quien modifique la Constitución no lo pueda utilizar en su provecho y se pueda presentar después. Es lo que ha dicho el presidente. Estamos hablando de poderse presentar después. Hoy en día no se puede presentar nunca. No. Entonces es un candado con una apertura, con una pequeña llave que yo pudiera abrir, por ejemplo, el presidente en el 32. Eso no es lo que ha dicho. Hoy no podría ser en el 32 candidato. Eso no es lo que ha dicho el presidente. El presidente dijo explícitamente la noche del 19 de mayo, en el discurso breve que hizo de aceptación o de reconocimiento del triunfo electoral, que esta era su última elección. Sí, pero, y lo repitió y lo ha dicho cada vez que ha tenido la ocasión. Y ha dicho la intención es evitar que una persona, prevaleciéndose del poder que tiene como presidente de la República, pueda utilizar ese poder para favorecerse a través de la modificación de la Constitución para continuar en el gobierno. Hay razones para desconfiar de la palabra de un gobernante. Siempre las habrá. Yo creo que yo le doy un voto de confianza. Mire, Cristóbal, la pregunta del especialista en ese aspecto debe ser la siguiente, creo yo. ¿Cómo hacerla más rígida, que es el término que usted cree que se debe utilizar? ¿Cómo hacer más rígido el procedimiento para reformar la Constitución? Y yo le agregaría, sería interesante utilizar un mecanismo que tenemos ahí, que creó la Constitución de 2010, que es el referéndum, e incrementar la mayoría que se necesita en la Asamblea para poder reformar la Constitución. Por ejemplo. Yo hice una propuesta hace 6 años sobre eso. Y tiene que ver en esencia con incrementar las reglas de mayoría en las distintas fases del proceso. La ley que aprueba la necesidad de la reforma es el primer paso. Después de la iniciativa, esa es una ley ordinaria, se aprueba con mayoría de mitad más uno. Sí. Es decir, yo creo que si la reforma tiene que ver con la reelección presidencial o en general con la duración del mandato presidencial, debería exigirse una ley orgánica, es decir, hacer una excepción a las reglas de ley ordinaria. Una mayoría especial. Una mayoría calificada de 2/3 partes, que es lo que dice el artículo 112 de la Constitución, respecto de la mayoría con la que deben aprobarse las leyes orgánicas. En segundo lugar, en la Asamblea Nacional, el quórum
válido para el quórum para la validez de las sesiones es de mitad más uno, de los 232 asambleístas que conforman la asamblea. Yo digo, si la reforma, una alternativa es, si la reforma es sobre reelección, vamos a incrementar la regla de validez del quórum de la mitad más uno a 2/3. No es válida la sesión de la asamblea donde no hayan 2/3 de su matrícula. Sí. Y mantener la regla de decisión sobre las propuestas de reforma en 2/3 partes del quórum con ese incremento que digo. La otra opción es que la asamblea pueda sesionar válidamente con un quórum de mitad más uno, pero entonces con un incremento de la regla de mayoría para la decisión. Okay. En vez de 2/3 partes de los presentes, 2/3 partes de la matrícula. De la matrícula completa. Okay. De la matrícula completa. Cristóbal. Si se logran pasar esas exigencias de mayorías calificadas, entonces yo digo, vamos a incorporar un 6º tema al artículo 272 de la Constitución que establece los aspectos cuya reforma ameritan un referendo. Son 5 actualmente. Si la reforma es sobre derechos, deberes y garantías fundamentales, si es sobre el régimen de ciudadanía y extranjería, sobre la división del territorio, sobre el sistema de la moneda y de la banca, o sobre los procedimientos de reforma de la Constitución, en esas 5 circunstancias debe haber un referendo aprobatorio. Yo digo, vamos a incorporar la reforma constitucional cuando sea sobre reelección como un 6º ¿No sería tema. adrede haber dejado fuera ese aspecto para ahora de modificar la Constitución, como una forma de dejar un candado débil para la eso y no no tener ley de modificación? referéndum también? Nadie eso no se discutió. Cristóbal, estamos hablando de 39 reformas, 34 han sido con la motivación de la reelección, para no decir para la reelección. Estamos hablando de que... O la prolongación del periodo. O la prolongación del periodo, exacto. Estamos hablando de que todos son contestes en que 2 de esas reformas, la última, la del 2010, han sido bastante bien fundamentadas, amplias y robustas, pudiéramos decir. Y ahora lo que atrae la atención básicamente para una reforma es otra posibilidad atinente al tema de la reelección. Yo he estado escuchando, leyendo, incluyendo a Cristóbal Rodríguez, sobre una serie de elementos que deberían tener mayor prioridad que la reelección en caso de que fuera a darse una reforma constitucional. ¿Por qué no plantearse una reforma constitucional solo para esos elementos como prioridad? Porque nadie va a quitar que no puedan plantearse eso, por un lado. Y por otro lado, se ha reiterado que primero hay que aprobar la ley, un mandato que declara la necesidad de la reforma. Pero la ley que declara la necesidad de la reforma lleva los elementos que se proponen para la necesidad de la reforma. Debe indicar los artículos que se van a reformar. Pero en el caso de la ley, no de la reforma constitucional, esa ley cuando llegue al Congreso, ese anteproyecto de ley puede ser variado en el Congreso. Eso es correcto. Puede ser variado en el Congreso. Lo que quiere decir que estamos expuestos a que el presidente se cure en salud enviando un anteproyecto de ley donde taxativamente refiere lo que él quiere que se cambie, pero el Congreso haga otra cosa distinta, aunque sea atendiendo al interés del mandatario, y este pueda lavarse las manos diciendo: yo mandé una propuesta, allá la cambiaron, y con la gravedad de que si el Congreso la cambia y la aprueba, no puede ser
vetada por el Poder Ejecutivo. Esa es una cuestión, una desconfianza, una aprehensión que tiene fundamento en nuestra tradición política. Sí. Yo pienso que esa es una de las cuestiones por las que el presidente ha insistido y ha puesto el énfasis en ese tema. Yo no quiero pecar de ingenuo, pero yo creo que el presidente quiere, como él dijo esa noche del 19 de mayo, convertir eso en uno de sus legados políticos. Y yo creo que no es un legado menor. O sea, yo no creo que es una cuestión menor de hacer que este país descanse de una cuestión que le ha hecho tanto daño, porque es que no es menor el daño que hemos tenido. Sí. O sea, no hay explicación de Trujillo al poder y de el golpe de Estado del 23 de febrero de 1930 sin la prolongación del periodo en el año 1927 de Horacio Vázquez y sin el intento de modificación de la Constitución del año 1929. Esa es la causa política directa del ascenso de Trujillo al poder, eso hay que saberlo. Sí. Cristóbal, ¿no tienen ustedes el temor de que abrir ese candado, otros proyectos se introduzcan, sea proyectos de sectores a nivel local o extranjero? ¿No tienen ustedes el temor que se meta otro proyecto ahí? Volvemos al tema que ya lo decía no la intención del presidente, otros sectores. La Asamblea es soberana. Significa que la Asamblea Nacional, una vez que entra en sesión, puede incorporar cosas. Yo creo que es parte del rol del liderazgo político, y en este caso específico del liderazgo del presidente Luis Abinader, es lograr mantener en los cauces adecuados el quehacer de la Asamblea. Ese es parte del desafío que tendría el presidente de la República, que esta cuestión no se desborde. Él ha reducido su iniciativa a 2 puntos. A 2 puntos. Ministerio Público y reelección presidencial. Mire, a propósito de eso, Cristóbal, yo quiero aprovechar, tengo todavía 3 preguntas. Hay 2 teorías con respecto al Ministerio Público Independiente. Yo no sé en cuál usted se inscribe. Una, que dicen que el Ministerio Público es independiente, la defiende el presidente Fernández, que es independiente, que los ministerios públicos se forman, tienen una escuela para formarse, solamente el procurador lo nombra el presidente de la República. Mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que es necesario establecer el procurador independiente desde la Constitución de la República? Y segundo, cuando yo le preguntaba si los integrantes del Consejo de la Magistratura tenían las calidades como para evaluar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, lo decía en función de que cuando usted analiza el cuadro de los que integran el Consejo de la Magistratura, quizá 1 o 2 sean abogados y no juristas, porque usted puede ser abogado pero no un jurista. Entonces le decía en función de eso, que usted, sin ser abogado, pues yo de abogado de derecho sé lo que sabe Wendy de la NASA y de situación espacial. Entonces, ¿de qué forma puede gente que no sabe absolutamente de nada de derecho a evaluar a lo mejor del derecho que ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia? Esas 2 preguntas en una. Mira, sobre esa última cuestión, yo creo que es útil hacer conciencia de que el proceso de designación de los integrantes de las altas cortes, para decirlo con un término al uso, es un proceso eminentísimamente político. No es técnico. No es técnico. Perfecto. Es un proceso político en su esencia. Y saludable. En su esencia. Y no debe ser de otra manera. Porque quienes forman parte de un órgano que tiene facultad para anular una ley, para anular un decreto, un reglamento emitido por el presidente de la República, no puede ser un órgano cuyos integrantes estén exentos de un cierto nivel de control que empieza con su forma de designación hasta con la eventualidad de su destitución desde la política. Es decir, tiene que haber un control y un nivel de participación de la política.
porque estos son funcionarios cuyo accionar afecta el funcionamiento de la cuestión básica de la democracia, que es ¿cómo se aprueban las leyes? Por mayoría. Una mayoría de quién, de los representantes de toda la población representados en el Congreso Nacional. Que un órgano de 13 miembros pueda anular una ley emanada del órgano principal de representación de la voluntad popular es una cuestión que toca el elemento esencial de la democracia, que las decisiones políticas se toman por mayoría. Entonces, si le damos esa facultad, no es explicable que el Congreso no tenga una representación en el órgano de designación, una representación mayoritaria en el órgano de determinación de quienes van a el Tribunal Constitucional. Es decir, yo creo que es un idealismo infundado pretender que la política no participe de estos procesos. ¿No entiendes? Entonces, lo del procurador independiente, ¿debe estar en la Constitución o no? Bueno, la Constitución dice actualmente que el Ministerio Público es independiente. Eso dice la Constitución. O sea, parece que no es... Usted ha formado parte del proceso que nos creó un Ministerio Público independiente, entonces en primera línea. Aquí hay que hacer aclaraciones importantes. Es decir, aquí empezó en el año 2002, se aprobó una ley que creó el Estatuto del Ministerio Público. En virtud de esa ley, en el año 2005, tengo a Wendy Lora aquí, que fue parte de esa primera camada de integrantes del sistema de carrera del Ministerio Público, cuando se llamó a concurso por primera vez en el año 2005, en la Escuela Nacional del Ministerio Público, entonces dirigida por la doctora Aura Celeste Fernández. A mí me cupo el honor de ser parte de ese proceso, de participar en el diseño de los programas de formación y en la implementación de los programas de formación de los fiscales y de los aspirantes. Entonces, es decir, aquí se inició un sistema de carrera, es decir, de fortalecimiento de las bases para la independencia funcional del Ministerio Público en el 2005. Y eso fue robustecido en la reforma constitucional del 2010, cuando se le dio categoría constitucional al régimen de carrera y con la ley orgánica. Y con la aprobación en el 2011 de la ley orgánica, creo que la 29 o 129-11, si no me acuerdo mal, o 133. Entonces eso es innecesario. Entonces, no porque y en esto el uso preciso de las palabras es útil. Yo creo que el Procurador General de la República, o la Procuradora, quien sea que tenga la titularidad de la Procuraduría, debería haber una relativización de la discrecionalidad del presidente o la presidenta de la República en su designación. 1. 2. Yo pienso que debería haber un régimen de incompatibilidades explícito en la Constitución. O sea, yo creo que no es moralmente aceptable que un miembro del órgano principal del partido político en el gobierno sea el Procurador General de la República en este país. En este país. ¿Y eso no podríamos lograrlo con la ley orgánica del Ministerio Público? Porque es la ley orgánica la que dice específicamente las características y demás que debe de tener todo el órgano central del Ministerio Público, incluyendo la Procuraduría. ¿No sería más factible que generáramos eso en la ley orgánica y simplemente el presidente emita el decreto como se hace con todo lo de carrera? La escuela hace la evaluación, forma y el presidente al final da el decreto. Para la designación no, porque la designación la hace por mandato expreso de la Constitución el presidente o la presidenta de la República. Si se va a modificar eso, tiene que haber una modificación de la Constitución. Fíjate que el texto constitucional, cuando habla del Ministerio Público, en los 4 o 5 artículos que le dedica al Ministerio Público, dice cómo se designan a los procuradores adjuntos, ¿verdad? Cómo se designa al procurador. Y luego dice, para los casos te excluye al procurador, dice, para los demás casos,
la ley decidirá el proceso de designación. Es decir, pero para la del titular no hay espacio a la ley. Tendría que haber una modificación constitucional. Y yo quiero brevemente decir las razones por las que yo considero que esa es una cuestión importante. Okay. El Procurador General de la República es verdad que es un funcionario, que hay 800, 1000 y pico de fiscales que vienen la mayoría del sistema de carrera, pero el procurador tiene unas atribuciones que le permiten emitir directrices generales particulares de libre de obligatorio cumplimiento por aquellos a las que van dirigidos. Tiene la facultad que se llama técnicamente de avocación, es decir, de pedir, para manejarlo en su despacho a discreción, procesos, expedientes. Entonces, yo creo que esas son atribuciones que en un funcionario tan determinado por el interés político son incompatibles con el ejercicio de persecución y de búsqueda de sanción a aspectos sensibles de la criminalidad en la República Dominicana. Cristóbal, finalmente, Tribunal Constitucional, creado en el 2010, guardián de la Constitución de la República. Creo yo que un órgano que a partir de su creación y de su puesta en marcha garantiza la aplicación de los derechos fundamentales en el país. Tiene un desafío en estos momentos. Ha sido apoderado de 9 recursos de inconstitucionalidad a la ley 124, que según muchos juristas, según el Colegio Dominicano de Periodistas y una serie de profesionales, vulnera una serie de derechos fundamentales y vulnera, entre otras cosas, el secreto profesional. Es la ley 124 que crea el departamento, la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI. ¿Qué piensa usted del trabajo que ha hecho el Constitucional? ¿Es realmente un garante de los derechos fundamentales? ¿Y qué cree que representa esa ley o esos 9 recursos que hay ahí con respecto a esa ley? Yo creo que el Tribunal Constitucional, digamos en los 12 años que lleva, 12 años y medio casi, que lleva de haberse puesto en marcha, ha hecho no hace positivo en muchos ámbitos. Por supuesto, ha habido decisiones lamentables, otras lamentabilísimas, pero el balance yo creo que es positivo para el fortalecimiento de una cierta actitud ciudadana hacia el reclamo de sus derechos. Yo creo que ha habido una función pedagógica en el quehacer del Tribunal Constitucional que ha contribuido a un empoderamiento de la ciudadanía en el reclamo de sus derechos. Con el tema de la ley 124, hay una comisión que se designó que está trabajando en una reforma de la ley. Yo no conozco los términos de esa reforma, los términos de la propuesta, no sé en qué nivel de avance está, pero lo ideal sería que la reforma atienda, que lo que sea que se esté haciendo en esa comisión atienda las observaciones, las críticas que se hicieron a la ley aprobada. Porque es una ley que efectivamente, yo escribí sobre eso en su momento, es una ley que no se compadece en muchos de sus aspectos con disposiciones de la Constitución. Entonces, creo que si no hubiera una reforma atendible, o mejor dicho, consona con los señalamientos, con los reclamos, con las críticas que se han hecho, lo lógico sería que muchos de sus aspectos terminen siendo declarados nulos por el Tribunal Constitucional. Gracias, Cristóbal Rodríguez, jurista.